¿Cómo el fiscal va a pedir una prisión preventiva cuando el marco jurídico no te respalda? Vivimos una crisis de inseguridad sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pese a que hay quienes pretenden negar lo grave de la situación. Basta. Exitosa. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, doctor Villena? Porque encima nos echan la culpa a los periodistas, como si nosotros tuviéramos responsabilidad de la realidad que se está viviendo, ¿no? Cuando lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que la realidad cambie, comenzando por reconocerla. Pero basta salir a la calle a hablar a la gente. A mí mismo, señor fiscal de la Nación, me han robado el celular. Yo que tomo muchos cuidados y ando haciendo advertencias, o sea, igual, o sea, estoy en la lista de las víctimas como muchísimos peruanos, como la inmensa mayoría de peruanos. Entonces, a la hora que ya no se puede negar esta realidad, dice, no, todo está mal por culpa del Ministerio Público. Son los fiscales, la policía hace su chamba, pero los fiscales son los que tienen la culpa de que se libere delincuentes. Si se dan ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta organización, como se llama, One Family, acaban de liberar a la lideresa de One Family o uno. ¿No? Efectivamente, hay reproches, pero no son justificados. Yo voy a mencionar algo. El decreto legislativo 1585. Hay que revisarlo con detalle. Esto se dio el 22 de noviembre del 2023. Semanas antes de que se dieran todos los sucesos de Villanueva y todo lo que pasó en el Ministerio Público. Por eso es que quizás no se le dio la atención debida. Este decreto legislativo está justamente determinado ¿a qué? El solo título de este decreto legislativo es para buscar el deshacinamiento, ¿no?, de los penales. Y este decreto legislativo dado por el Ejecutivo se da en razón a un fallo del Tribunal Constitucional, dice en el expediente 5436 del 2014, donde el Tribunal Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias de salud. Ese fallo del Tribunal Constitucional se implementó con este decreto legislativo 1585. ¿Haciendo qué? ¿No? Y favoreciendo qué. Que, por ejemplo, la prisión preventiva que antes se requería 4 años de prognosis de pena, ahora sea 5. Que las penas efectivas que antes, si superaban 4 años de pena para imponerse, antes era suspendida 4, ahora puede ser hasta 8. O sea, un delito de corrupción no va a ser efectiva, nunca. Un delito de robo, por ejemplo, en grado de tentativa, cuando se les agarra infragante y quedó en grado de tentativa, se le reduce, según el acuerdo plenario del Poder Judicial también, a la mitad de la pena. ¿No? Es decir, si la pena para un robo es de 12 a 20 años, si es en tentativa le bajas a 6 a 10. La mitad. Y ahí reduces. Y si es con responsabilidad restringida, que normalmente son jóvenes quienes cometen estos delitos, y peor aún si son extranjeros, y no tenemos siquiera sus antecedentes penales, entonces puede aplicarse una pena incluso a 4, 5, 6 años. Eso creo que ha sido un error, ¿no? Tenemos este decreto legislativo, tenemos este acuerdo plenario 1/2023 respecto a la determinación de la pena. Pero yo creo que acá no podemos estar reprochándonos unos a otros, sino que más bien tenemos que hacer un análisis. ¿Qué pasó con esta norma desde noviembre a la fecha? Porque resulta, el acuerdo plenario y analizar las cifras y corregir lo que haya que corregir. El doctor Chávez Cotrina reclamaba sobre esto hace unos días acá mismo, ¿no? Diciendo, o sea, nos atacan por no aplicar, por ejemplo, prisiones preventivas, pero han cambiado la ley de la prisión preventiva de tal manera que hay montones de delincuentes que ahora no les podemos aplicar la prisión preventiva, pero no es una decisión de la Fiscalía. Es el marco jurídico que quienes se quejan han creado. Efectivamente. ¿Cómo el fiscal va a pedir una prisión preventiva cuando el marco jurídico no te respalda? Y por supuesto, si lo hace, el juez va a denegarlo. Y después le vamos a atribuir responsabilidad o al juez o al fiscal. Cuando es el marco jurídico el que se ha... Pero eso es lo que uno no entiende, doctor Villegas. O sea, hay un consejo, ¿cómo se llama? El CONASEC famoso. El CONASEC. ¿No? Consejo Nacional de Seguridad. En una crisis de inseguridad que, sin exagerar, yo creo que se puede equiparar, guardando por supuesto la diferencia con lo que fue la guerra contra el terrorismo en términos de agobio y de daño que está causando al país, debería requerir que todas las instituciones que tienen la capacidad de intervenir en esta crisis, o sea, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía,
Es decir, todas las instituciones concerten acciones en función de un diagnóstico de lo que está pasando para que cada decisión que se tome vaya en esa dirección. Pero, por ejemplo, esta decisión, o sea, estamos agobiados con los delincuentes, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, delincuentes jóvenes o con delitos que pueden ser considerados, entre comillas, menores, ¿no es cierto? Que tendrían penas de menos de 8 años. Y lo que estás haciendo es ablandando la legislación o estás yendo en la dirección contraria. Sin duda. Pero, o sea, eso ni siquiera lo han discutido en el Consejo Nacional de Seguridad. Pero Nacional. La situación actual es realmente muy grave. Debería convocarse a la brevedad posible una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Incluso en las regiones también, ¿no? Y compartir la información. Nosotros tenemos en el Ministerio Público el Observatorio de la Criminalidad, tenemos todas las cifras del último semestre, del último año, y analizarlas, ¿no? Ver si efectivamente podemos corregir esas normas, esa jurisprudencia, o hacer las coordinaciones que correspondan para solucionar. Porque ya no podemos estar reprochándonos, tenemos que tomar acciones ya, ¿no es cierto?, para corregir lo que se ha hecho, claro, porque errores podemos haber tenido.